Cordial saludo, soy Hermes Mosquera. En esta oportunidad me permito compartir con ustedes la implementación de una estructura lineal tipo cola representada a través de la colección genérica Huehue, para lo cual tenemos el siguiente planteamiento del problema. Nos piden codificar un programa con comportamiento de una cola, es decir, primero en ingresar, primero en salir, que a través de un menú en el formulario de Windows Form permita registrar los datos básicos de los empleados como son la identificación, el nombre, la asignación salarial y la fecha en que se realiza el registro. Asimismo, una opción para eliminar los registros de empleados que están en cola y la opción de salir utilizando el lenguaje de programación C#. En ese orden de ideas, vamos a crear el nuevo proyecto. Vamos al Visual Studio, creamos un nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a crear en una carpeta que está en el escritorio que se llama Proyectos. Aquí elegimos Windows Form. Ya tenemos la ruta del proyecto donde lo vamos a guardar y el proyecto que se va a llamar Cola de Empleado. Vamos a diseñar la interfaz gráfica. Primero vamos a cambiarle del nombre a este formulario, que le podemos dar el nombre de administrar empleados. Creamos las etiquetas y las cajas de texto. De aquí del cuadro de herramientas, esta etiqueta, el texto de esta etiqueta mostrar, va a ser la identificación. Tenemos la caja de texto. Esta caja de texto para la identificación va a tener una propiedad name que le vamos a colocar txt o textbox identificación. Aquí podemos copiar, control V, para el nombre. Entonces aquí le cambiamos a esta etiqueta, solo le cambiamos el texto que se va a llamar nombre, pero a esta caja de texto sí le cambiamos la propiedad txt nombre. Asimismo necesitamos la asignación salarial y le cambiamos la propiedad a la caja de texto txt que se va a salario. Necesitamos otro más para la fecha. Aquí tenemos que utilizar otro control, un data timer, y le cambiamos el nombre datatp fecha. Listo, con estos datos podemos trabajar. ¿Qué necesitamos? Una data grid donde se van a mostrar los datos, un data grid view, a darle por nombre data grid view datos. ¿Qué otra cosa necesitamos? El menú de opciones. Vamos a utilizar un control de menús, un menú strip para registrar, otro para eliminar y la opción de salir. Es lo que nos están pidiendo. Ahora vamos a crear la clase empleado. Nos ubicamos aquí en el explorador de soluciones, en el proyecto Cola Empleado, damos clic derecho, agregamos una clase. Esta clase la vamos a llamar empleados. Agregar. Ya tenemos la clase. Vamos con las propiedades autoimplementadas. Para ello escribimos la abreviatura prop y con la tecla de tabulación doble clic, y aquí tenemos ya las propiedades. Entonces, para la identificación vamos a utilizar una string y el nombre identificación. Esa identificación, la primera letra con mayúscula, y es de tipo public. Con esos datos podemos copiar esta. Que necesitamos el nombre, que también es de tipo string. Necesitamos la asignación de salario, el salario, y necesitamos la fecha, pero esa fecha no es de tipo string, es de tipo datatime. La fecha. Ya tenemos las propiedades autoimplementadas. Tenemos el diseño.
lo que resta es empezar a programar los eventos de los controles. Aquí F7 para ver el código del diseño. De forma global vamos a crear nuestra cola a través de la colección genérica, aquí en el formulario, Juegue. ¿De dónde vamos a obtener los datos? De la clase que acabamos de crear, empleados. ¿Cómo se va a llamar esa cola? Se va a llamar mis empleados. Es el nombre que yo le doy. Y la vamos a instanciar. Igual, como se trata de un método, correcto. Ya tenemos la cola creada. Ahora nos vamos a ingresar los datos a través del formulario para que sean almacenados en la clase empleados. Eso lo hacemos a través del evento de registrar. Entonces, cuando nosotros registramos, tenemos que aquí instanciar un objeto de la clase empleados. Vamos a crear un objeto que se llame mi empleado en singular. Y entonces vamos a pasarle la información que viaja a través de las cajas de texto para que se guarden acá en clase empleados a través de la colección Juegue. Entonces, mi empleado punto identificación va a ser igual a lo que le enviamos. Entonces, mi empleado punto nombre va a ser igual a txt punto nombre punto text. Mi empleado punto salario, hágalo igual a txt punto salario punto text. Aquí hay un error porque el salario no va a ser de tipo texto, tenemos que cambiarlo acá. Ese salario es de tipo decimal. Entonces, cuando vamos acá al formulario ya nos muestra un error porque ese decimal hay que convertirlo a cadena. Para eso utilizamos aquí el decimal punto parse y aquí ya lo convertimos a cadena. No nos da error. Empleado punto fecha. En la fecha también tenemos que decirle que es fecha punto value. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a decirle? Como ya creamos nuestra cola, le decimos que mis empleados punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar a la cola, vamos a encolar. Entonces hay un método que se llama encuegue y recibe como parámetro mi empleado, que es el paquete de todos los datos, el nombre, el salario, fecha, mi empleado. Estamos pasando todos esos datos. Ahora, ¿eso dónde se va a guardar? Eso se va a guardar en el data grid, pero nosotros al data grid le tenemos como nombre data grid view datos, una propiedad que se llama data source y esto que sea igual a null. O sea, aquí estamos limpiando lo que haya data grid. Todos los datos de la cola mis empleados se los pasamos al data grid. Entonces data grid view datos punto data source, háganmelo igual a lo que le pasamos de mis empleados punto toList. Esto es un método y punto y coma. Vamos a limpiar las cajas de texto. Entonces podríamos crear un método para limpiar las cajas de texto. Bueno, por lo pronto hagámoslo así. Digámosle que txt identificación
punto clear, que txt.nombre clear, txt salario punto clear. Esta es una de las varias formas que puede ser. La fecha lo dejamos allí, no necesitamos limpiar esa fecha. Y el foco que esté en identificación, txt identificación punto focus. Vamos a probar esto. Primero que todo vamos a guardar y vamos a ejecutar. Ingresamos una identificación, un nombre y la asignación salarial y la fecha 29 de marzo. Le decimos registrar. Miren que ya aparece en el data grid. Si ingresa, y el focus aparece en identificación. Podemos ingresar otro dato, el nombre, la asignación salarial, registrar. Ahora, ¿qué necesitamos? Que la opción eliminar debe eliminar por defecto el primer registro ingresado. ¿Cuál fue el primer registro ingresado? El 2344. Entonces, manos a la obra. Y la opción de salir todavía no funciona. Entonces vamos a ir aquí al formulario. Vamos a programar este botón de salir y le decimos que aplicación, punto exits, allá termina. Vamos al formulario, vamos a la opción de eliminar. Aquí vamos a hacer una verificación muy sencilla, que si mis empleados punto count, que me cuente, es diferente de 0, si en la cola mis empleados al contar los registros es diferente de 0, es decir que hay elementos, ¿qué va a pasar? Vamos a crear el objeto mi empleado de la clase empleados, mi empleado, empleados. ¿Qué le vamos a decir? Que mi empleado, le estamos diciendo que me elimine, es decir, que me decole de la cola mis empleados y que me lo pase aquí a mi empleado. Y esto que lo muestre en las cajas de texto. Entonces aquí vamos a hacer el efecto contrario, txt.text identificación, txt el nombre.text, hágalo igual a mi empleado nombre, txt salario.text, hágalo igual a mi empleado pero como este es un dato, hay que decirle que tuvo string y a convertirlo a cadena. Data time fecha punto value a mi empleado fecha, y el data grid view punto datos punto data source igual a mis empleados punto tools, y acá podemos decirle que nos limpie los controles. Esto mismo lo copiamos acá, que podemos tenerlo en un método, invocar el método. Esto en caso de que hayan elementos. Si no, que me saque un mensaje que la cola está vacía. Entonces puede ser un .show y aquí que me diga, podemos aquí limpiar controles, que son estos mismos, y aquí el focus, que es la identificación, que el txt
identificación .focus. Ahora podemos crearnos un método que se llame limpiar controles, que no va a recibir nada, y le podemos indicar que haga esto. Control C, control V, y acá esto lo quitamos y lo que hacemos aquí es limpiar controles, que es lo que necesitamos. Control C, y esto mismo lo podemos utilizar aquí, suprimir todo esto por limpiar controles. Donde más limpiamos controles, acá también hacemos limpieza de controles, guardamos y vamos a ejecutar. Vamos a identificar un nombre, 12344, nombre Pedro Franco, la asignación salarial es 1.234.500 y vamos a registrarlo, correcto. Vamos a registrar identificaciones 76890, que se va a llamar Luis García. La asignación va a ser de 1.500.000. Vamos a registrar, bueno, y así sucesivamente. Ahora vamos a eliminar. Tendríamos que eliminar a Pedro Franco porque se trata de una cola. Si yo le presiono aquí en eliminar, efectivamente se eliminó, pero no nos está mostrando acá el dato se elimina, pero no nos está mostrando los datos aquí en el formulario. Entonces salimos y corregimos la situación. Veamos qué es lo que pasa aquí en eliminar. Bueno, aquí está el error. Entonces ya vemos que vamos a correrlo nuevamente. Vamos a crear la identificación 1234 Pedro Blanco, 1.200.000, identificación 3434 Luis García, se va a ganar 1.500.000, registrar. Vamos a eliminar. Entonces aquí se está eliminando el primero, Pedro Blanco, ¿sí? Y si vamos a eliminar a Luis García, entonces ya tenemos el programa comportándose como una cola. Lo que falta es realizar los filtros para que no permita ingresar registros en blanco, y el caso entonces donde sean vamos numéricos a que no permitan mejorar caracteres. Y este ejercicio. Vamos a colocar los filtros ya tenemos un programa para que no permita ingresar datos vacíos, y en el campo de asignación salarial que pues solo permita números y no letras. Manos a la obra. Entonces terminamos la ejecución y nos vamos al código. Bueno, hay dos cosas que queremos hacer aquí. La primera es que cuando se eliminen los datos, me muestre un mensaje en pantalla que se eliminó, que estaba en cola. Un registro que está en cola, en este caso, es el primero que se ingresa. Y aquí podemos limpiar los controles. Esto para irle dando un poco de consistencia al programa. Guardamos y probamos. Identificación, sí, la fecha que sea esta. Registrar. Otro, identificación 8976, nombre José, la asignación 5 millones de pesos. Registrar. Al eliminar
nos dice, mire, se eliminó el registro que estaba en cola. ¿Cuál es el registro que estaba en cola? Luis. Y cuando presionamos aceptar, se deben limpiar las cajas de texto. Perfecto. De tal manera que si yo quiero agregar otro registro, y él se va agregando a la cola. Al eliminar, mire, se limpia. Si yo elimino, limpiamos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a los filtros. Entonces esos filtros va a ser en el evento de registrar. Entonces, antes de registrar los elementos, aquí en esta parte vamos a colocar los filtros. Lo primero, verificar que en el campo de identificación no permita guardar datos en blanco. Para eso vamos acá a diseño del formulario y vamos a hacer uso de nuestro control que se va a llamar Error Provider, que ya es conocido. Clic aquí, arrastramos, soltamos. Este Error Provider podemos cambiarle el nombre. Es Error Provider y que se llame Error. Listo, ya cambió el nombre. Ahora sí, vamos a utilizarlo. Nos regresamos al código y le decimos que si txt identificación.text es igual, doble igual porque estamos hablando de un condicional, es igual a vacío, cadena vacía. ¿Qué pasa si esa cadena está vacía? Entonces allí llamamos a el error provider error .set error y le decimos que txt identificación aquí recibe una cadena, entonces debe ingresar una identificación. Esto cierra con punto y coma, colocamos el focus allí, entonces txt identificación punto focus, cierra con punto y coma y va a retornar. En caso contrario, error provider error punto set error txt identificación lo dejamos en blanco. Esto es para que quite la señal luminosa, el icono rojo. Bueno, acá tenemos un error, aquí esto es igual, eso es, ya se quitan los errores. Bueno, hasta aquí ya tenemos verificado que se ingrese una identificación. Esto mismo lo copiamos para txt nombre. Entonces esto nos lo copiamos de aquí, control C, y lo cambiamos donde diga identificación, lo colocamos como nombre y nos falta acá. Copiamos esto para el caso de el salario, txt salario, y reemplazamos donde dice nombre por salario. Adicionalmente necesitamos hacer otra validación para que en el campo de salario, como es un dato de tipo decimal, es decir, numérico, no deje ingresar letras. Para eso creamos una variable, en este caso que sea de tipo decimal, que se llame salario, y hacemos igual con condicional y decimos que si decimal, que si es diferente, en este caso tendríamos que colocarle un, eso es, punto triparse
Entonces txt salario.txt. Entonces aquí error provider error, ya lo conocemos, punto set error, y entre paréntesis txt salario un valor numérico. Entonces punto y coma, txt salario punto focus. Fijamos que el foco se quede allí para que el usuario haga el cambio del valor, y va a retornar. Y en caso contrario, error provider error punto set error txt salario coma blanco para que se elimine la señal luminosa. Vamos a guardar y probar. Ingresa la identificación. Como la identificación es de tipo string y no vamos a realizar ningún cálculo matemático, por eso podemos declarar esa propiedad de tipo string. El nombre, Juan, la asignación 1.200.000 y la fecha del registro que sea por allá el 7 de febrero, registrar. Vamos a registrar otro dato, identificación 2378, nombre Luis, el salario una letra, y la fecha dejamos esta misma, registrar. Miren, aquí me está mostrando el error. Yo aproximo el mouse hasta aquí y me dice que debe ingresar un valor numérico. Entonces aquí colocamos un valor numérico, 670.000, registrar. Dejemos en blanco la identificación y coloquemos un nombre, Lolita, un salario, ya lo verificamos. Registrar, acá me está indicando que debe ingresar una identificación, entonces registrar. Tenemos 3 datos registrados, vamos a eliminar. Por defecto tendría que eliminarse Juan. Vamos a eliminar, se ha eliminado el registro en la cola. Aquí lo muestra en las cajas de texto, el registro de Juan. Cuando nosotros le damos a aceptar, se limpian las cajas de texto y así sucesivamente. Si yo quiero registrar otro, me pide que debo ingresar la identificación. ¿Sí? Y eliminar, y yo puedo eliminar, salir. Bueno, ya está el programa funcional, respondiendo al comportamiento de una cola, implementado haciendo uso de una colección genérica Huehue. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de cómo se realizó la implementación. Primero, ¿qué se hizo? Se diseñó la interfaz gráfica de usuario, el formulario, con un menú de opciones con las opciones de registrar, eliminar y salir, y unas cajas de texto para ingresar la identificación, el nombre, la asignación salarial y la fecha, y un control que es una data grid para que se almacenen los registros que se ingresan a través del formulario, se guarden en las propiedades de la clase empleado y se muestren aquí en el data grid. Teniendo esto, procedimos a implementar la clase empleados con sus propiedades auto implementadas, get y set, que son las que nos permiten traer información y enviar información. En este caso, esa información que se trae del formulario a las propiedades de la clase, y de la clase las mostramos en el formulario. Luego de tener diseñado
creamos la estructura de datos cola, que en este caso es representado a través de la colección genérica Queue, que para ello se necesita el uso de la librería Collection Generic. ¿Qué hicimos para crear esta cola? Creamos un objeto de tipo cola que en este caso Queue es una cola de empleados de la clase empleados a la que llamamos mis empleados. Aquí creamos la instancia, programamos el evento del botón registrar o adicionar a la cola. ¿Qué hicimos aquí? Creamos un objeto de la clase empleados que lo hemos llamado mi empleado. Se creó ese objeto para la identificación, para el nombre, el salario, la fecha. De tal manera que los datos que se ingresen en el formulario se guarden, se almacenen en ese objeto mi empleado de la clase empleados. Esta instrucción, que lo que ingrese en la caja de texto txt identificación.text, porque se le dio el nombre a esa caja de texto, lo que entre allí se guarde en el objeto mi empleado de la clase empleados en el campo de identificación. Lo mismo para el nombre, para el salario. Miren que el salario, como es de tipo decimal, hubo que parsearlo porque los datos que se manejan en el formulario él los asume como cadena de caracteres, pero en este caso, como es un dato numérico, hay que parsearlo. Lo mismo para la fecha, y vamos a encolar en Queue esa cola llamada mis empleados. Vamos a guardar, a encolar todo el paquete de mi empleado, los datos que están almacenados en mi empleado tiene identificación, nombre, salario, fecha. Todos esos datos se van a encolar, se van a guardar a la cola mis empleados. Aquí hacemos una limpieza del data source, lo actualizamos el data source, y en la siguiente línea, línea 65, lo que hacemos es que la información que está en mis empleados, en la cola mis empleados, se la pasamos al data grid con esta instrucción. Por eso lo vemos en el data grid. Y limpiamos los controles y colocamos el foco en el campo de identificación, que es el primer campo. Luego realizamos las verificaciones, unos filtros mínimos. El primer filtro es para verificar que no se ingresen datos, identificaciones en blanco. Luego acá tenemos la verificación, el filtro para que no deje ingresar el nombre en blanco. Lo mismo para el salario, y el salario adicionalmente, como es un dato de tipo numérico, para que no permita ingresarle caracteres al valor del salario. Con esas 4 verificaciones ya está listo el ingreso de datos. Luego nos vamos para el evento del botón eliminar, o del menú, en este caso del menú eliminar. Hacemos un condicional aquí. Primero verificamos que sí en la cola mis empleados, que él va y cuenta cuántos elementos hay allá. Esta propiedad con nos permite contar los registros que hay. Si esos registros son diferentes de 0, es decir, que hay elementos allí en la cola, se crea el objeto mi empleado a hacer el proceso inverso. Ya no vamos a encolar, sino a decolar, utilizando el método de Queue. Él va a decolar de la cola mis empleados, va a eliminar el primer elemento que se ingresó a la cola. Ese dato se lo pasa a mi empleado. Hacemos el proceso inverso. Lo que hay en la clase
de empleados a través del objeto que creamos mi empleado, se lo vamos a pasar a la caja de texto. Lo mismo el nombre, el salario, la fecha, se lo pasamos a la caja de texto. Recuerden que ese dato se lo estamos pasando gracias a este método de Queue. Le estamos indicando cuál es el dato que vamos a pasarle a las cajas de texto, a mostrar cuando nosotros presionamos el evento eliminar. Por eso se muestra allá. Y actualizamos acá el data source. Entonces miren que el data source ya va a quitar ese dato, solo va a dejar lo que esté vigente en mis empleados. Como mis empleados ya decoló, ya quitó el primer registro y se lo pasó a mi empleado, él ya queda sin un registro menos, y aquí lo que hacemos es actualizar el data grid. Nos muestra un mensaje donde dice que el registro se eliminó, se limpian los controles de las cajas de texto, y eso en caso de que el contador nos indique que es diferente de 0, o sea que hay elementos. Pero si no hay elementos, es decir que ese contador es igual a 0, él va a sacar un mensaje indicando que la cola está vacía, limpia los controles y fija el focus. Acá tenemos un método para limpiar controles. Miren. Entonces este método lo hacemos una vez y luego lo podemos invocar, como estamos haciendo aquí. Cada vez que lo necesitamos, invocamos el método. Es un método público que no va a retornar ningún valor, por eso es de tipo void, y tampoco tiene parámetros aquí. Agradezco su atención, espero que este video les pueda servir para el desarrollo de sus actividades. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.